Infantil de Valencia 2022. 13 niñas con muchísimos sueños y con algo que les une y es la pasión por las fallas. Hoy estamos con Adela García Jimeno, ella es de la falla Gloria Felicitat Tremolar y viene del sector Poblats al Sud. Vamos a conocerla un poquito más y que nos cuente cómo está viviendo estos momentos tan especiales. Adela, primero que nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, como decía en la entrevista, estás viviendo con muchos nervios, con mucha emoción todos estos días, ¿verdad? Sí, estoy bastante nerviosa, pero estoy muy ilusionada. ¿Cómo fue el momento en el que sonó tu nombre en Fonteta? Pues me puse muy nerviosa, no sabía si salir o no, porque tenía miedo de equivocarme, de que no había escuchado bien. Pero Sara y Carla, que también están aquí, son una de las 13 niñas, me dieron un empujoncito y ya sabía que era yo. Qué nervios, solo de escucharlo me emociono. ¿Y el lunes cuando fuiste al colegio, qué te dijeron los compañeros? Pues sí, como ya el Colegio Alemán de Valencia, pues no son muy falleros, pero los que son falleros, pues me han dado un abrazo, me han aplaudido, me han dado la enhorabuena, me ha gustado mucho. Todo el mundo te está apoyando, desde tu familia, la comisión, ¿verdad? ¿Qué te dijeron en la falla? Pues cuando llegué a la falla tiramos un castillo, me hicieron la alfombra roja y me hicieron el pasillo también. Un sueño cumplido. Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de las fallas? La crema. La crema, ¿por qué? A ver, cuéntame. Porque no solo yo este año, sino todas las falleras mayores infantiles, los presidentes infantiles, los representantes de la falla, sí, sienten que su falla se está quemando, que han vivido sus fallas de representantes. Claro. Y que empieza un nuevo ciclo, porque cuando las fallas se queman es un nuevo ciclo. Sí, tiramos sentimientos malos atrás, los quemamos y ya está. Y ya empezamos un año nuevo fallero. Claro. Vosotros habéis dado mucho ejemplo, los niños, de lo bien que hay de lo importante que era cumplir las restricciones, ¿verdad?, durante la pandemia. Después de todo, el estar volviendo a vivir las fallas, estar con tus amigos, con la comisión, ¿qué sentimiento te viene? Pues me viene un sentimiento de alegría profunda, me da mucha tranquilidad saber que esto se está controlando y que poco a poco las fallas se están haciendo. Voy a pasar los 6 mejores meses de mi vida y me voy a pasar muy bien. Hombre, y desde luego estamos aquí, pero igual en una semana eres la fallera mayor de Valencia. ¿Te imaginas siéndolo? Buah, me haría súper contenta, sería súper ilusionada. ¿Y por qué crees que podría ser la representante de los niños valencianos el año que viene? Porque yo me considero una niña muy alegre y muy humilde. Eso es muy importante. Adela, pues oye, por último te voy a pedir que cojas el micrófono y envíes un mensaje a quien tú quieras, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias a Jorge, a Carles, muchas gracias a todos mis compañeros de clase, los quiero mucho a todos, muchas gracias a mi familia y a mi comisión, gracias por estar ahí, a todas las personas que han estado en la Fonteta y me han apoyado en todo momento, gracias a todos, os quiero mucho a todos. Muy bien, pues oye, que disfrutes de todo lo que acaba de empezar y que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias.